Any questions, Gemma? Will we get to interview properly? Yes. Yes, we did get to interview Carlos. And what an interview it was. I think we got more than what we bargained for. What an interesting story. He's a fascinating man and it's a fascinating story. We're not going to ruin it for you. You'll have to watch it. But just know this. Liberty at the moment is one of the most successful paramotor chassis in competition. So this is a story about the man and his journey and how he started the company and how they got to where they are. The interview is 100% in Spanish, so instead of burning the English subtitles in, we've just translated it into a few languages, so you can pick which one you'd like to view it in and click it on the subtitles down below. So enjoy this interview with Carlos, the founder of Liberty Paramotors. It's a good one. I think we should start at the start. Cuéntame de tu familia. Tenemos vengo de una familia de mi abuelo fue piloto en la Segunda Guerra Mundial y después se fue a vivir a Argentina. Al término de ello conoció a la mamá de mi mamá y por ahí viene la pasión del vuelo. Siempre quise volar. Vivíamos muy cerca del aeropuerto de Santa Fe, así que ver despegar y aterrizar aviones casi a diario. La información del abuelo, sabemos que voló para la aviación francesa, ¿vale? Porque es de papá francés y de mamá suiza. Y emigró después de la guerra. Y yo a mi abuelo no lo conocí. Mi abuelo murió un año antes que yo naciera. Él murió el 20 de agosto del 1974 y yo nací el 21 de agosto de 1975. Así que fue por una cuestión de genética, creo yo, que me gusta volar, no porque lo sentí relatar por él, ¿me entendés? No es una cuestión de que siempre digo que es de genética esto. Y después de vivir cerquita de un aeropuerto, ver a todo el mundo volar, siempre una pasión muy grande por el vuelo. Locuras de niño de subirte al techo, hacer un avión de madera y tirarte al suelo y te estamparte contra el suelo. Esa la hemos hecho unas pilas de veces. Siempre vivimos en zona rural, entonces siempre lo hemos hecho. Después salió la oportunidad de poder tener el curso de avión. Estuve en la escuela militar, estudié en la escuela militar y tuve la oportunidad de volver y de poder empezar a volar y de formarme en el aeroclub, un aeroclub muy importante de la provincia de Santa Fe, que es el Aeroclub de Esperanza. Ahí hice vuelos en planeador, hice vuelos en avión, me saqué el título de piloto, empecé a volar. Era muy difícil en esa época, porque tú calculas que en Argentina, en la época que yo volaba, una hora de vuelo salía $120 y un sueldo de un empleado era de $600. Entonces era un 20% de un sueldo era la hora de vuelo, entonces era muy difícil. Y juntar horas era súper difícil. Entonces, poquito a poco llegué a sacarme, llegué a juntar 100 horas y con el entusiasmo de eso llegué a decirle a mi padre en una noche de una cena: mira, papá, te voy a pedir, ¿qué me va a pedir? ¿Que te querés comprar el auto? No, le digo: papá, quiero comprarme un avión. ¿Vos me sacás un crédito? Y mi padre me miró con una cara como diciéndome: este está loco de la cabeza, ¿vale? Y así comenzó todo. Mi padre me compra el primer avión. Después del primer avión lo pagamos en nada, empezamos a trabajábamos para hacíamos publicidad aérea para parques y circos en toda la República Argentina. Y tuve mi primer avión, al poco tiempo pagamos ese, compramos el segundo y después vino un tercero, que fue un avión de fumigación. Y así pasaron los años estando en Argentina, pero la Argentina no me devolvía nada. Mira, hasta que me pongo mal y todo eso. Porque uno se hinchaba de trabajar y no tenía nada de vuelta. ¿Qué digo? Me voy. Me voy de mi país
Vine a un sitio que ni hablaba, fui a parar a Italia, no hablaba español, muy difícil. Después estuve en Francia. Los comienzos de inmigrante muy malos porque yo vine sin papeles a Europa. Entonces fue súper difícil. Los primeros 2 o 3 años fueron bastante complicados. ¿Vale? Pero siempre con las ansias de volver a hacer. Yo volaba en la Argentina, era piloto, aquí era nada. No sabía que habías venido a Italia sin papeles ni nada. No, sí, ilegal totalmente. No se podía. No se podía, ilegal totalmente. Y ya cuando llegué a España ya estaba ilegal, ya había pasado las 2 visas. Me quedaban días cuando llegué a España. Y me dice mi prima, allí en un sitio necesitan soldadores. Y digo, bueno, iremos a soldar. En mi casa yo había aprendido a soldar, gente que yo me crié en el campo, siempre hacíamos algo, allí hacía de todo, no solamente volaba. He hecho de todo. De lo que te puedes imaginar en la cabeza he hecho de todo. Y vine acá, hay que soldar. Tiraba 14, 16 horas soldando todo el día. España me ha devuelto mucho, ¿vale? Quizás en los 2 o 3 años que trabajé hasta tener los papeles, en España hice más dinero que lo que había hecho en Argentina en 8 años trabajando de piloto. Y un día se me pasó la locura por la cabeza y le dije a mi jefe, mira, que aquí te queda, yo me voy a montar por mi cuenta. Y así empezó todo, en el 2003 para 2004. Empecé trabajando para mí, con la parte de acero inoxidable, hierro, trabajamos, fueron años muy buenos porque aquí fue los años mejores de trabajar en la construcción y todo eso. Pero yo seguía con ganas de volar. Intento cambiar mi licencia, convalidar mi licencia cuando ya estaba mejor. Y pusieron muchísimas pegas, había que gastarse un dineral aquí para convalidar mi licencia. Me daba clase un niño de 20 años que no sabía ni volar y yo llevaba volando toda la vida. Y sacándome dinero, me cansé durante 1 año y medio yendo a Málaga para convalidar mi licencia y no pude llegar a volar ni 1 hora. Y un día se me cruza, pero un montón de años después, en el 2010, 2011, se me cruza un paramotor en la playa acá cerca de casa y lo seguí con el coche. Digo, lo tengo que enganchar yo en algún lado. Y así empecé a volar con otro argentino, Sebastián Giordano, un gran amigo. Me dio el curso y empecé a volar. Empecé a disfrutar de este deporte, que es muy bonito porque te da muchísimas cosas, ¿vale? Te da muchas oportunidades en todo esto, ¿me entendés? En que podés ver cosas, podés despegar de un sitio, podés despegar de otro, podés estar aquí, podés estar allí. Entonces me dio demasiadas cosas. Ya empecé a volar y había conocido a un colega, empecé a volar y digo, pero si esto es una estructura metálica de acero inoxidable, esto no tiene secreto de nada. Yo llevaba fabricando muchísimas cosas de acero inoxidable para empresas muy importantes, trabajaba para Prince en barcos, hacíamos proyectos muy grandes y era una estructura de acero inoxidable, no tenía otro secreto, ¿vale? No era una nave espacial, ¿vale? No era algo del otro mundo. Y digo, tengo la maquinaria, vamos a hacer un chasis, va a ser el chasis que voy a volar yo. Vale, lo hicimos, el chasis quedó bastante bien, que fue el primer chasis que sacamos de aquí. Hicimos un chasis 1250 y un 1400 en esa época. Se vendían bien, pero todo empezó después del primer chasis al querer conseguir un motor. Pero el primer chasis siempre fue porque querías volar. No porque quería vender, porque yo quería volar. Porque me parecía una locura de que en esa época un paramotor valiera 5.000 euros. Yo decía que era imposible que valiera tanto, algo que era muy fácil de montar. Y siempre sigo con la misma política, que hay que darle oportunidad a todo el mundo que pueda volar, que además es un deporte muy bonito. Fui a ver a un fabricante muy conocido. Digo, mira, me hace falta conseguir un motor para ponerle a mi paramotor. Y me dijo, no, dice, tu paramotor no tiene lo que tiene que tener para que yo te deje un motor para que tú lo instales. Ah, muy bien, le digo. Le digo, a partir de ahora que sepas de que voy a fabricar paramotores. Digo,
y ya veré dónde consigo los motores. Con tanta buena suerte de que doy de cruce con alguien que me comenta de que de la empresa Ross Motor habían dejado de darle la distribución a una persona aquí en España y empezamos a comprar los motores de Italia, Ross Motor. Gianluca Marcolini se portó muy bien conmigo, yo estuve en su casa, él no creía que yo iba a ir porque le digo, mira, yo quiero ir a conocer tu fábrica, quiero saber de lo que estamos hablando. Me planté en Italia y así empezó todo. Empezamos fabricando el primer año unos 20 paramotores al año y así fue creciendo, pero nunca muy grande, ¿vale? Siempre estuvimos ahí en una cosa normal porque yo lo hacía más por la afición y empezó saliendo un chasis de una generación, año a año fuimos cambiando, se fue cambiando, hasta que tenemos el primer piloto de competición que fue Agustín. A partir de ahí la cosa creció un pelín más, pero siempre llegamos ahí y fabricábamos en acero inoxidable. En el 2018 me sale la idea del sistema Total Control, que era un chasis ya de sexta o séptima generación, que le llamo yo. Ya era el chasis recogido, ya llevaba otra cosa. No llevaba la placa motor todavía, pero sí llevaba el sistema Total Control. Fabricamos el Total Control, pero todavía no estaba refinado hasta el punto que lo tenemos refinado ahora. En el 2019, después de la pandemia, empezamos a viajar, nos dejan salir y empezamos a viajar por Europa, vamos al campeonato de Polonia y ahí conozco a Lorenzo Malegni y a Barto Nowicki. A los dos les digo, mira, me gustaría que ustedes dos volaran para mí. Dice uno de ellos me dice, mira, pero yo es que no sé si estoy a la altura. No, le digo, ni yo estoy a la altura de ti tampoco. Van a ser mis primeros pilotos realmente de competición pura. Le digo, cuenten conmigo. Vamos a evolucionar el chasis. Vamos a evolucionar un chasis que sea el más competitivo a nivel mundial. Sacamos el primer chasis, va bien. Lorenzo se involucra mucho. Es como, en este momento, como si fuera de mi familia. ¿Vale? Yo digo que es mi hermano. Yo tengo mi hermano en Argentina, pero el ragazzo este es como si fuera de la familia. Y con él yo hago planos, él los pasaba en limpio y empezó a salir, sacamos el Total Control, después sacamos el ataque rápido. Estuvo un tiempo viviendo aquí también, entonces evolucionamos mucho más rápido. Y así hasta llegar a lo que tenemos hoy, ¿vale? Ataque rápido, placa Total Control, trabajamos y evolucionamos a cada momento. No nos quedamos en que ese chasis que fabricamos en enero va a ser el chasis definitivo para 10 años. No, no es la política de Liberty. ¿Vale? En el 2020, a principios de 2020, tenemos la oportunidad de contactar a través de unos amigos de Kamil, de Lorenzo y de Pavel, contactar con Eri de Aviator y nos propone que si él quería la distribución de Liberty Paramotor en Estados Unidos y que si podíamos hacer un proyecto de fabricación de un chasis. Ya fabricábamos en titanio, ya habíamos empezado a fabricar en titanio y ahí empezó todo. Empezamos con el proyecto del chasis fueron 3 chasis que se produjeron para Aviator, Aviator 1, Aviator 2 y Aviator T, que fueron tres prototipos. Y el que se está produciendo ahora, que lo producimos aquí, es el chasis Limitless, que fue el prototipo Aviator 1, que está yendo, creo, bastante bien o muy bien en Estados Unidos. Chasis de Limit está en un intermedio entre el chasis semi-racing y el chasis racing. Es un compacto de los dos, ¿vale? Es un diseño loco que salió, que creíamos que no iba a funcionar y al final funciona bastante bien y un chasis que ha quedado muy bien. Que a la hora, yo siempre digo que es un chasis muy bonito estéticamente, ¿vale? Por la composición que tiene. Sí, es la composición, pero al final, al cabo, el ADN es puramente de Liberty Paramotor. Lo traen a Limitless a competir a Europa y va a competir exactamente igual. Está pensado para ellos porque se hicieron unas modificaciones que ellos pidieron, ¿vale?
Se trabajó para que entre en un nuevo depósito de gasolina que va a entrar ahora, que vamos a tener, yo creo, son inversiones muy grandes. Hemos crecido muy rápido estos últimos años, muy rápido, ¿vale? Hemos cambiado de ser 3 o 4 trabajando en el taller, ahora casi somos 8 o 10, según más o menos como estemos con trabajo. Todo lo que se produce y se hace en Liberty Paramotor, todo. Desde la barra que llega o de la placa que llega de 70 a 75 se produce todo en Liberty. Lo que es centro mecanizado, otra locura más, que se me puso por la cabeza, estábamos produciendo mucho, se estaba escapando mucho trabajo fuera y se tomó la decisión de comprar un centro mecanizado y producirlo aquí, sin tener una gran noción de centro mecanizado. Contratamos a un operario, al final y al cabo yo también llevo algo del centro mecanizado. Hace un par de meses atrás compramos otro para tener muy controlada toda la producción. Cada brazo, cada placa, lo que lleve el paramotor, que se fabrique con mano de obra, se produzca en Liberty. Entonces, de esa manera tenés un control de calidad muy estricto. Cada tubo, cada varilla, todo se produce aquí. No se obstrucciona todo aquí, se curva, se rola, todo se hace aquí, ¿vale? Y todo con la visión de parte mía, porque soy un obsesivo en esas cosas. Quiero que todo se haga lo mejor posible. Y no todo se hace para allá. Cada cosa que se cambia o cada cosa que se prueba tiene que llevar un consenso entre todos los pilotos. No es que digo, hago una placa y la cambio y no. Eso se tiene que probar y se tiene que consensuar. Llevamos un prototipo de un depósito de gasolina, no hemos hecho uno, hemos hecho 8 prototipos estampados en 3D. Porque no nos quedamos con el primero y todavía no nos hemos quedado con el último. Entonces, cada cosa que se transmite a partir de nuestros pilotos de competición, porque todo se prueba en competición, porque en este momento y el año pasado fuimos del equipo más fuerte o el más fuerte en competición durante el año, ¿vale? En competiciones internacionales, competiciones FAI. De 30 medallas, el año pasado nos llevamos 26. Entonces, algo está funcionando y algo está bien. Del año pasado, de tener 20 pilotos de competición, ahora los doblegamos. Estamos vendiendo a una infinidad de países a nivel mundial. Pilotos muy renombrados, han testeado nuestros motores, teniendo ellos su propia empresa de paramotores. Entonces a nosotros nos enorgullece saber de que miran por nosotros porque estamos haciendo un buen trabajo. Hemos comenzado el año, en el último Open de España, de 9 podios, hemos tenido 7 para nosotros. De la mayoría de la cantidad de pilotos, un 57% de pilotos eran pilotos Liberty. Entonces todo eso te llena de orgullo, porque estás haciendo la cosa bien. Sí, se pasan muchas horas. Echamos 16 horas, la familia, uno va perdiendo cosas y al final al cabo dices, el trabajo o la familia, yo qué sé, es duro, pero como soy una persona que soy más dura de cabeza que el copón, siempre tiro para adelante. Entonces, este último año la he pasado mal, no la estoy pasando bien. Mucho trabajo, mucha satisfacción, pero por otros lados también insatisfacción. Pero bueno, cada cosa tiene su tiempo. Entonces, se me ha puesto en la cabeza que si no somos ahora el mejor fabricante de paramotor mundial, lo tiene que ser, ¿vale? Y que otras empresas quieran fabricar en nuestros talleres sus equipos, a nosotros nos enorgullece. Por empezar, una escuela tan grande como es Aviator,
que le fabricamos sus equipos y venden nuestros equipos también porque lo que se inicia de escuela en Aviator van con chasis Liberty, entonces es un conjunto de todo. Pero bueno, así estamos. ¿Qué le puedo contar del Limitless? Lo mismo que te voy a contar de un Liberty. En este momento es de los mejores chasis a nivel mundial, ¿vale? Sea uno o sea el otro, porque el ADN viene del mismo. El cuerpo central, que es lo que da todo al paramotor, es igual, tanto en uno como en otro. Lo único que hacemos aquí es trabajar, pensar para los pilotos. Somos pilotos, la mayoría de los que volamos y diseñamos Liberty somos pilotos, entonces sabemos las necesidades. No es lo mismo volar un paramotor que te dan un anclaje estándar y te digan anda a volar, y que te den un Liberty to Fly con un sistema Total Control y que te digan, mirá, te damos un anclaje estándar, pero vos lo podés sistemarlo a tu gusto, a tu forma de volar, a tu forma de pilotaje, porque tú mides 1,80 m y no vuelas igual que una persona que mide 1,65 m, aunque peses lo mismo. Porque dice, no, pesan lo mismo, la compensación de par es igual, la posición de vuelo es la misma. No, es toda una mentira. Cambia rotundamente, porque nosotros volamos sobre una balanza romana y ya al ser más largo de pierna, ya tu forma de volar es totalmente diferente a la otra persona aunque peses igual. O tienes un deje de cuerpo, porque hay muchos pilotos que cargan con una pierna, otros cargan con la pierna derecha y vuelan diferente. Entonces ya el par motor de uno para el otro es diferente. Y con el sistema Total Control, ¿qué puedes hacer? Regular tu torque al milímetro. Y muchas más novedades que van a entrar. Muchas más novedades. Estamos trabajando en un montón de novedades más. Muchas novedades. No paramos. Siempre hay algo dando vueltas. Muchas novedades más. Cada detalle, cada cosa que vemos que podamos cambiar, lo cambiamos. Pero se vienen más novedades para antes de final de año. Entrarán nuevas novedades. Y así seguiremos, esperemos nunca parar, que si tenemos que traer otras novedades nuevas, las traeremos. No nos quedamos con que fabricamos un paramotor y que anduvo bien, no. Tiene que ir bien y cada año ir mejor, y cada año ir mejor. Entonces, es así. Y no les puedo contar más nada, le he contado un poco de mi vida que casi no le cuento a mucha gente. Joder, tío, qué entrevista. Me emocioné yo también. Yo sé que se me van las lágrimas como lo loco porque Tío, la vida te golpea mucho. Y yo lo sé exactamente porque yo igualmente fui como 13 años inmigrante y ahora tú de vuelta en mi país. Es muy duro, y además. Y me siento un Y después inmigrante en mi país, ¿sabes? Tiene que haber un vídeo dando vuelta por ahí que se hizo para el campeonato de Jutroshin. Yo tengo mis dos mejores pilotos, no pueden volar porque son empleados del Qatar. Vale, Pavel Loya, campeón del mundo un montón de veces, Lorenzo Malegni, que es el mejor, es el piloto más rápido a nivel mundial, no puede volar. Es el único que ha puesto entre la espada y la pared a Alex Mateo, ¿vale? Perdió la final por 0,02 centésimas de segundo. 0,02. Ni un parpadear de ojo, ¿vale? Y tú dices, me cago en la puta, tenemos los dos pilotos más fuertes a nivel mundial y que no puedan volar. Y tuvieron una oportunidad en una CAP que se hizo en Polonia, que los cataríes no podían volar porque no era un campeonato oficial, pero allí se concentraron los 50 mejores pilotos de Europa. ¿Vale? Lorenzo fue a la final con Mateo y por ese nada perdió la final, ¿vale? Pero quedó segundo puesto, que para él era como que si hubiera ganado el campeonato del mundo porque... Sí, eso casi que es después, los dos primeros lugares, ¿no? Exactamente, y después Pavel Loya ganó la final atrás y vos ves el video y me ves llorando porque la misma felicidad que tenían ellos la tenía yo. Decía, me cago en la puta, si todo este trabajo que estamos haciendo por algo es. Bueno, I thought nuestros vídeos decimos todo, ¿sabes? No hay nada, el behind the scenes y in front of the scenes, todo es lo mismo. Bueno. But yeah, I just thought we had, we had all of this set up. It took us half an hour for me and Gemma and Carlos to set this up, so it's too good to not show up in our video. Yeah. So yeah, I just want to say a huge thank you to Carlos and to everyone at Liberty and Eric and everyone at Aviator that went into this frame and this project.
obviously Andres as well, because he basically built our whole Gemma's Paramotor. We're super excited to try it, and to be honest, I just wanted to find a reason to say thank you and to be in front of a cool background, because we never have this nice background in our videos. So that's it. I'm just... But yeah, we are just... I'm not going to come in there. Come on, Gemma. I'm not Come on. make it look a mess. Come on. Okay, because this is the only opportunity. You can go in the middle. Okay. No, I just want to say thank you, because not only for obviously helping it, letting us have the background and the insight into building the Paramotor, but you've invited us into your home, and literally, and you've been really welcoming and really kind, and we feel really comfortable, and it's just, yeah, thank you so much. We're just really delighted to be here. Yeah, it's really been a long nice. time in the making, but we're so happy to be here. Liberty es una familia. Y a veces a la familia hay que cuidarla. Entonces, el que viene a mi casa tiene que ser como de mi familia. We're done. Ya está. Right. I think now it's time to go back, and that's it. We can close the video at home. Brilliant. Bye, Bye. Hope you enjoyed that interview. It was really a pleasure, and thanks for Carlos to giving us the time to do all that filming when we were at Liberty, and also to Eric from Aviator to making all this happen. Yeah. We obviously can't go without thanking all our Patreon and YouTube members as well for supporting us constantly. And don't forget to subscribe if you haven't already. And we'll see you on the next one. Yep, see you on the next ones. Bye. Bye. Impresionante, tío. A mí me gusta toda la parte técnica y todo más, pero ya he tenido 3, 4 empresas, siempre yo solo, siempre inmigrante, y así lo que tú dices me toca mucho porque ya me sentí igual muchas veces.